880.000 barriles diarios. Esa es la reducción forzada en los envíos de petróleo de Rusia gracias a los ataques ucranianos, y el infierno apenas comienza. Los drones de largo alcance de Ucrania encendieron la mecha. Ahora el fuego arrasa en Rusia. Nunca antes en la historia el petróleo ruso ha ardido tanto, ni de lejos. Ataque tras ataque, Ucrania ha desatado una tormenta de fuego colosal que Rusia no puede extinguir. Activos vitales han sido reducidos a cenizas. Ucrania ha logrado lo increíble. Y en cuanto a Rusia, ahora se enfrenta a un futuro en el que su petróleo ya no puede ser el salvavidas que una vez fue. Primero nos situamos en el 18 de abril. Durante la noche de esa fecha, Ucrania lanzó enjambres de drones en territorio ruso. Todos tenían un único tipo de objetivo: la infraestructura petrolera que ha mantenido a flote a Rusia mientras la invasión de Putin a Ucrania se extiende ya a su quinto año. Nada estuvo a salvo de Ucrania esa noche. En la región de Samara, un par de refinerías rusas recibieron la visita de las sanciones voladoras explosivas que Ucrania ha estado desplegando para agravar el daño que las sanciones tradicionales han infligido a Rusia. Específicamente, las refinerías de Syzran y Novokuibishevsk están ardiendo, con informes de incendios en ambos lugares. Más al oeste, en Leningrado, los drones de Ucrania impactaron en la terminal petrolera RPK Vysotsk-Lukoil 2, que desempeña un papel clave para ayudar a Rusia a exportar su petróleo a través de sus puertos del mar Báltico. Y finalmente, la región de Krasnodar tuvo que lidiar con los drones ucranianos mientras se abrían paso a toda velocidad hacia la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk. Cualesquiera que fueran las defensas aéreas que Rusia había instalado en Krasnodar, fracasaron. Los drones de Ucrania lograron otro impacto directo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha mantenido un silencio previsible sobre los ataques de Ucrania a nivel nacional contra estas instalaciones petroleras. Ni siquiera pudo recurrir a la habitual excusa de los restos de drones que solemos escuchar cada vez que los drones de Ucrania causan tanto daño. En cambio, todo lo que el ministerio pudo decir fue que sus defensas aéreas derribaron 258 drones ucranianos en la noche del 18 de abril, incluyendo varios sobre las mismas regiones que ahora están en llamas. ¿Quién sabe? Quizás Rusia sí derribó algunos de los drones de Ucrania, pero si lo hizo, claramente no fue suficiente. Anticipándose a Rusia, el Estado Mayor de Ucrania acudió a Telegram para anunciar sus exitosos ataques y revelar que Rusia no puede negar que ocurrieron. Todas las instalaciones participan en el suministro a las Fuerzas Armadas de los ocupantes rusos, reveló el Estado Mayor, mientras compartía imágenes capturadas desde los lugares de los ataques. Cada imagen muestra exactamente lo mismo: tensas nubes de humo negro que se elevan desde instalaciones petroleras rusas, que claramente han sido alcanzadas por algo que desató una fuerza explosiva e incendiaria. Esta estrategia de confirmación pública inmediata por parte de Ucrania marca un cambio significativo respecto a las primeras fases de la guerra. Ya no se busca la negación plausible, sino demostrar una capacidad estratégica tangible. Esto tiene un doble objetivo: desmoralizar a la población rusa, mostrando la vulnerabilidad del régimen, y a la vez enviar un mensaje a los aliados occidentales sobre la efectividad de su propia industria de defensa. Ucrania todavía está evaluando los daños mientras intenta confirmar con precisión qué alcanzó en estas instalaciones. Sin embargo, no cabe duda de que más petróleo ruso arde. Y a lo que Putin se enfrenta ahora es que esta serie de ataques es solo el último ejemplo de una campaña en constante escalada que Ucrania ha lanzado contra Rusia. Esa campaña está creando serios problemas para Rusia. Además de atacar combustible y petróleo en el propio terreno de Putin, los drones de Ucrania apuntaron a las fuerzas de ocupación que Rusia ha enviado a su país. En Mariupol, que Rusia ha ocupado durante la mayor parte de la guerra, los drones de mediano alcance de Ucrania impactaron contra depósitos de lubricantes y combustible que las fuerzas rusas necesitan para todo, desde el mantenimiento de equipos hasta el funcionamiento de los vehículos que utilizan para los asaltos a las posiciones ucranianas. Es fácil ver la conexión aquí. Ucrania destruye las refinerías que fabrican estos productos dentro de Rusia y destruye los productos mismos en los territorios ocupados. Es un golpe 2-por-1 contra la estrategia terrestre de Rusia, y significa que la infantería rusa no va a tener acceso a combustible y lubricantes durante mucho tiempo en el sector de Mariupol. Ucrania incluso logró encontrar tiempo para atacar algunos objetivos,
no relacionados con el petróleo. En Mangush y Gravsky, ambos en la región de Donetsk, los drones de Ucrania eliminaron unidades de reparación rusas. Hicieron lo mismo en el sector de Zaporilla, donde atacaron unidades en el distrito de Tokmak. Lo que estamos presenciando aquí es el ascenso de Ucrania para convertirse en una potencia de drones de largo alcance que rivaliza con Rusia en escala y supera al cerebro de Putin en términos de la importancia estratégica de los objetivos atacados. Rusia se contenta con golpear casi cualquier cosa en Ucrania, especialmente si lo que golpea resulta en el terror de los civiles. Ucrania es mucho más enfocada. Apunta al petróleo ruso una y otra vez en la propia Rusia, y paraliza al ejército de Putin en los territorios ocupados. Incendios como los que Rusia nunca antes había visto ahora arrasan en refinerías y terminales petroleras por todo el país, y Ucrania tenía aún más reservado solo un par de días después. El 20 de abril se conoció la noticia de que Ucrania había atacado el puerto petrolero de Tuapse, una de las arterias logísticas clave de Rusia en el Mar Negro. Este fue el segundo ataque ucraniano contra el puerto en menos de una semana, y nuevamente causó un enorme incendio que se desató apenas horas después de que Rusia lograra apagar un incendio similar resultante de un ataque el 16 de abril. Tuapse también alberga otra de las refinerías de petróleo de Rusia, capaz de procesar hasta 240.000 barriles de crudo al día. Ucrania está intentando activamente cubrir la mayor parte posible de Rusia con ese tipo de smog negro que envía un mensaje al pueblo de Putin. Su presidente empezó una guerra. Ahora, esa guerra está llegando a sus puertas. También hay un cierto elemento de oportunidad en los ataques de Ucrania del 18 y 20 de abril contra el petróleo ruso. El 18 de abril se supo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había extendido una pausa en las sanciones estadounidenses que han estado apuntando a los envíos de petróleo ruso desde el comienzo de la invasión de Putin. Esta extensión se produjo tras una pausa de sanciones que Estados Unidos implementó para aliviar las crisis de precios del petróleo causadas por el bloqueo del Estrecho de Hormuz, que Irán llevó a cabo como respuesta al lanzamiento de la Operación Furia Épica por parte de Estados Unidos. Esta pausa de sanciones durará 30 días y llegó solo 2 días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara que Estados Unidos no extendería su pausa. A Ucrania no le habrá gustado escuchar esta noticia. Si a Rusia se le permite vender su petróleo sin impedimentos, eso significa cientos de millones, si no miles de millones, de dólares entrando en Rusia que Putin puede grabar para financiar su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, se podría argumentar fácilmente que los drones están volando en Rusia y las refinerías están ardiendo con la intensidad que lo hacen, porque Ucrania quiere que el levantamiento de las sanciones sea irrelevante. Puede que tus barcos puedan zarpar, Putin, pero eso no significa mucho cuando el petróleo que se supone que transportan ha desaparecido. Después de todo, no es que los ataques de Ucrania a las refinerías sean algo nuevo. En 2025, vimos cómo este tipo de ataques se intensificaron hasta un grado extremo, resultando en un año en el que Ucrania llevó a cabo 120 ataques contra instalaciones energéticas rusas, 81 de los cuales tuvieron como objetivo refinerías de petróleo. Para finales de año, Rusia había perdido $13.000 millones por este tipo de ataques. Esta cifra, aunque masiva, representa solo una fracción de los ingresos petroleros totales de Rusia. Lo verdaderamente estratégico no es la pérdida económica directa, sino la degradación de la capacidad de refinado. Esto crea cuellos de botella internos, afectando la logística militar mucho más rápido de lo que la pérdida de ingresos afectaría el presupuesto de guerra general del Kremlin. De hecho, la estrategia no es nueva, pero hay una pieza que falta en el último rompecabezas que aún no hemos revelado. Los 5 ataques que hemos cubierto hasta ahora son solo los más recientes que Ucrania ha desatado. Desde que Estados Unidos declaró su primera pausa en las sanciones rusas en marzo, Ucrania ha estado golpeando a Rusia una y otra vez, causando una tormenta de fuego que es verdaderamente diferente a todo lo que Putin ha tenido que manejar antes. Eso lo cambia todo en términos del tamaño y la escala puros de los ataques de Ucrania. Los eventos del 18 de abril fueron la punta del iceberg, revelando una devastadora campaña de ataques ucranianos que han estado arruinando la industria petrolera de Rusia. Vayamos a la región del Báltico. El hecho de que Ucrania eliminara una terminal petrolera en Leningrado
ofrece solo una pequeña muestra del infierno que el país ha desatado en esta región occidental de Rusia durante el último mes aproximadamente. Para el 31 de marzo, la BBC informaba que Ucrania había llevado a cabo repetidos ataques contra un trío de sitios petroleros en la región de Leningrado, incluyendo la refinería de petróleo de Kirishi y los vitales puertos rusos del mar Báltico en Ust-Luga y Primorsk. Esos puertos son responsables en conjunto del 42% de las exportaciones de petróleo de Rusia, informa el medio, y ambos han visto su infraestructura dañada y tanques de almacenamiento incendiados. 8 tanques en cada lugar ardieron en Primorsk y Ust-Luga debido a los ataques de Ucrania en marzo, y los puertos fueron cerrados en varias ocasiones, mientras las autoridades intentaban lidiar con los daños. Los ataques de Ucrania alcanzaron una escala tan inmensa que el presidente Volodymyr Zelensky informó más tarde que algunos de los aliados del país le habían pedido a Ucrania que redujera la escala. Zelensky no reveló quién había hecho la solicitud, que probablemente se debió al aumento de los precios del petróleo por la situación en el estrecho de Hormuz. Pero el 18 de abril deja claro que Ucrania no se detendrá por nadie. No permitirá que una situación que ocurre a miles de kilómetros de distancia la distraiga de dañar a Rusia de cualquier manera que pueda. Y ciertamente, Ucrania no permitirá que Rusia se beneficie de una combinación de sanciones levantadas y precios del petróleo más altos. El analista de la industria del petróleo y el gas, Boris Aronstein, ya ha calificado lo que Ucrania ha estado haciendo en la región de Leningrado como la amenaza más seria para las exportaciones de petróleo ruso desde que comenzó la guerra de Ucrania. Ese es el punto central. Si Occidente no va a hacer lo suficiente con sus sanciones contra Rusia, y Estados Unidos va a pausar temporalmente sus sanciones, entonces Ucrania va a tomar el asunto en sus propias manos. Ha estado haciendo precisamente eso desde mediados de marzo, así que lo que vimos el 18 de abril fue simplemente una extensión de una campaña de bombardeo estratégico que Ucrania es capaz de sostener ahora que tiene un fuerte suministro de drones de largo alcance. Ahora, los ataques no cesan. Ya hemos mencionado Tuapse, que Ucrania ha golpeado 2 veces en la última semana. El 5 de abril, Ucrania también atacó una refinería propiedad de Lukoil en la ciudad de Kstovo, a lo que siguió otro ataque contra una terminal petrolera en, lo adivinaron, Leningrado. Esto es una tormenta de fuego ucraniana, un bombardeo incesante de drones que Rusia no puede interceptar en su totalidad, que están causando incendios masivos por todo el territorio de Putin. Cuando decimos que Rusia está ardiendo como nunca antes, a esto nos referimos. El 18 de abril fue simplemente Ucrania añadiendo combustible a un infierno tan masivo que amenaza con devorar la única industria que alimenta la maquinaria de guerra que Putin ha enviado a Ucrania. En cuanto a la respuesta de Rusia a todo esto, bueno, no va a estar exactamente contenta, ¿verdad? Aparte de las negaciones habituales y las afirmaciones de que está derribando cada dron que Ucrania envía, Rusia está entrando en pánico. Y debería estarlo. Los ataques de Ucrania están teniendo un impacto masivo que toma un problema candente y lo convierte en una catástrofe para el ejército y la economía de Rusia. Voces dentro del Kremlin ya están tratando de advertir a Putin que Ucrania está tomando la delantera en el frente de los drones de largo alcance. El exministro de Defensa y ahora jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, posee una de esas voces. Afirma que el desarrollo nacional de drones de Ucrania ha avanzado hasta el punto en que ninguna región dentro de Rusia está a salvo de los ataques ucranianos. Los drones de Ucrania pueden viajar cientos y a veces incluso más de 1000 kilómetros para llegar a donde necesitan. Y Ucrania está construyendo esos drones en volúmenes tan altos que siempre puede volver a intentarlo si uno de sus ataques no tiene éxito. Ucrania se encuentra ahora en un punto en el que está lanzando más ataques transfronterizos contra Rusia que los que Rusia lanza contra Ucrania. En marzo, Ucrania superó a Rusia por casi 900 drones. Una cifra demencial de 7.347 drones de Ucrania volaron hacia territorio ruso y, según el Ministerio de Defensa de Rusia, fueron derribados en marzo. Las refinerías y depósitos en llamas cuentan una historia muy diferente, ya que Ucrania claramente ha cambiado las tornas en una de las áreas de la guerra donde Rusia una vez tuvo una clara ventaja. Los ataques a escala se han convertido ahora en la clave de la estrategia de Ucrania. En cuanto al Kremlin, sabe que no puede hacer mucho para detener a Ucrania. Ahí es donde entra el pánico.
Sabiendo que cualquier intento de amenazar a Ucrania para que no use los drones que ha desarrollado será inútil, los portavoces de Putin han dirigido su atención a los socios europeos de Ucrania. Se han emitido advertencias. Rusia dirigirá su atención a Europa si nadie hace nada para detener los ataques de Ucrania al petróleo ruso. Lo que Rusia realmente pretende hacer no está claro. Solo ha afirmado que habrá consecuencias impredecibles. Suponiendo que Putin siga su patrón habitual, eso se traduce en nada de importancia, pero seguiremos enviando drones y barcos al territorio de la OTAN. El expresidente ruso y conocido adulador de Putin, Dmitry Medvedev, también ha afirmado que Rusia ha elaborado una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas en Europa, especialmente centrada en las naciones que han firmado acuerdos de producción conjunta con Ucrania. Ninguna de estas amenazas está teniendo el impacto que Rusia desea. No es ninguna novedad para los socios europeos de Ucrania que Rusia tenga una lista de objetivos. Ellos también tendrán sus propias listas de objetivos rusos. Estas amenazas son tan impotentes como apenas veladas. Rusia sabe que nada de lo que diga o haga detendrá a Ucrania de enviar más drones a su territorio. Putin está cosechando lo que sembró durante más de 4 años de aterrorizar a Ucrania con drones tipo Shahed y misiles. Ahora que Rusia está probando su propia medicina, Putin se queja y amenaza, pero no logra nada. Eso por sí solo es humillante para Rusia. No puede detener los drones de Ucrania a pesar de tener supuestamente uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Se ha revelado que cierto tigre era de papel. A Rusia no le gusta nada de esto. Pero mientras el Kremlin intenta detener indirectamente a Ucrania, presionando a los socios europeos de la nación, también tiene que lidiar con el resultado del bombardeo de Ucrania al petróleo ruso. Primero está el dinero. En un informe del 18 de abril que casualmente coincide con el cuarteto de ataques que encendió un fuego aún mayor en Rusia, Ukrinform reveló que Ucrania ha reducido forzosamente los envíos de petróleo de Rusia en unos 880,000 barriles por día. Eso suma $100 millones arrebatados del cofre de guerra ruso cada día, y es probable que la cifra solo aumente ahora que Ucrania está atacando más refinerías y terminales petroleras. Según Zelensky, solo en marzo Ucrania infligió al menos $2.300 millones en pérdidas al sector petrolero de Rusia. Si Ucrania puede mantener ese ritmo, significará que Rusia perderá $27.600 millones para finales de 2026, el doble de la cantidad que perdió por los ataques de Ucrania en 2025. Y si Ucrania puede mantener los $100 millones diarios en pérdidas que hemos visto desde finales de marzo, el daño económico para Rusia podría ser aún peor. Rusia se ve obligada a desviar envíos de petróleo por todo el país, lo que también está afectando a su ejército. Se están produciendo retrasos por todas partes. El petróleo y el combustible, que se suponía que ya habían llegado a la Ucrania ocupada, se están reteniendo mientras Rusia busca desesperadamente lugares seguros para almacenar y luego transportar ese petróleo. Paso a paso, el sistema logístico de petróleo del enemigo está perdiendo su capacidad para garantizar exportaciones ininterrumpidas. Los resultados ya se sienten en el campo de batalla. Menos recursos para el enemigo significan mayores oportunidades para nuestras unidades, dijeron las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania en un comunicado publicado en Telegram. Por cierto, uno de los lugares a los que Rusia está tratando de desviar su petróleo es Tuapse. De repente, el ataque de Ucrania del 20 de abril contra ese puerto clave tiene aún más sentido. Finalmente, hay un problema poco reportado que la creación de bolas de fuego por toda Rusia por parte de Ucrania está causando a Putin. Según el medio ucraniano Oboz, los funcionarios de varias de las regiones que Ucrania ha estado atacando con sus drones ahora miran hacia el Kremlin para que fortalezca las defensas aéreas en esas regiones. Esa es una respuesta natural y lógica. Según el gobernador regional de Leningrado, Alexander Drozdenko, ya se han comprometido recursos materiales para el distrito militar de Leningrado con este mismo propósito. Pero hay un problema con esta supuesta solución. Rusia no tiene precisamente una gran cantidad de sistemas de defensa aérea que pueda usar para protegerse de los drones de Ucrania. Desde el comienzo de la invasión de Putin, Minfin dice que Rusia ha perdido 1.350 sistemas de defensa aérea hasta el 21 de abril. Es un número asombrosamente grande de sistemas.
muchos de los cuales están siendo eliminados por los mismos drones que se supone que deben derribar. Esta cifra de pérdidas es crítica porque los sistemas de defensa aérea modernos no son fácilmente reemplazables, a diferencia de los tanques de la era soviética. Su producción requiere componentes de alta tecnología, muchos de los cuales están sancionados por Occidente. Esto crea un déficit estratégico que no puede ser resuelto con la simple movilización de reservas antiguas, exponiendo activos de alto valor a lo largo del país. Peor aún para Rusia, ahora que Ucrania ha desarrollado drones de mediano alcance que le permiten atacar en los territorios ocupados con mayor frecuencia, las defensas aéreas rusas ubicadas dentro de Ucrania están ardiendo. De 1.530 ataques ucranianos lanzados en Rusia y los territorios ocupados entre junio de 2025 y marzo de 2026, 492 eliminaron piezas de la infraestructura de defensa aérea rusa. Esto pone a Rusia en una posición en la que necesita más sistemas de defensa aérea justo en el momento en que no los tiene. Se revela otra capa de la campaña de Ucrania contra el petróleo ruso. Ucrania sabía que Rusia intentaría responder a lo que está haciendo montando defensas aéreas en refinerías y terminales petroleras. De nuevo, eso es lógico. Esas defensas aéreas tienen que venir de alguna parte, ya que Rusia ya no tiene sistemas en almacenamiento. Por lo tanto, serán retiradas de los territorios ocupados y de otros objetivos militares clave dentro de Rusia. Putin podría salvar parte de su petróleo con esta medida, pero también dejará vulnerables otros objetivos. Es una situación de perder-perder para Rusia. Mientras los fuegos arden y llegan aún más drones, Rusia se ha visto reducida a amenazas inútiles y a la reorganización de defensas aéreas que ya son frágiles después de 4 años de ser golpeadas por Ucrania. Rusia no está ni cerca de encontrar una solución a los nuevos problemas que Ucrania está planteando en 2026. Y lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que estemos informando sobre más ataques contra las instalaciones petroleras de Rusia, mientras Ucrania continúa una campaña que está desangrando a Rusia.